Hola, qué bueno saludarlo nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 12 de marzo de 2023. Jesús entre los samaritanos. Bien, pero entonces como siempre, ¿no? Hagámoslo como Jesús quisiera y merece que sea realizado este ejercicio, ¿no? Y para eso vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesucristo active en nosotros ese Santo Espíritu que nos dio en el bautismo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y dice a Jesús: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos a definir entonces los elementos de este santo evangelio, ¿no? Hay una mujer samaritana, hay un judío, hay un pozo y hay un diálogo entre ellos. En la Biblia, cuando se habla de una mujer, esa mujer representa a un pueblo, ¿no? Siempre en la Biblia que se habla de una mujer,
esa mujer representa un pueblo, ya sea la samaritana, la cananea, una judía, en fin, representan un pueblo. El judío, pues es Cristo, es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y el pozo, pues, es un pozo, es un hueco en la tierra de donde sacan agua de las profundidades de la tierra, ¿cierto? Bien, eh, físicamente hablando, ¿qué es agua viva? Agua viva, agua viva físicamente hablando, es el agua del manantial, es decir, de ese riachuelo subterráneo, ¿no? Que cuando se saca el agua, por eso ya dice que es profundo, que necesitan un cubo. Un cubo es como un balde, ¿no? Amarrado a una cuerda que lo botan por el hueco hasta la profundidad y sacan agua y bueno, eso es lo que hace la samaritana, ¿no? Entonces, agua viva es cuando el agua sale directamente del manantial para ser consumida ahí mismo, ¿no? Si el agua se guarda o sufre alguna transformación, alguna adición, algún proceso, pues ya no es agua viva. Por eso decían agua viva, ¿no? Un agua que sale sin contaminantes, ¿no? Bien, eso es agua viva. Pero claro está, para Jesús, agua viva, pues él le da un sentido netamente espiritual, ¿no? Así como el agua, bueno, eh, el agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Así nos lo hace ver las Sagradas Escrituras. Entonces, ya en el Antiguo Testamento anunciaban, ¿no? Anunciaba que Dios nos iba a dar su Santo Espíritu, pero lo hacían también esos anuncios con el agua, ¿no? Veamos algunas citas del Antiguo Testamento donde nos anuncian que nos van a dar el Espíritu Santo, pero pues así con agua, pues con una analogía del agua, ¿cierto? Por ejemplo, Jeremías 2.13 dice, Jeremías 2.13, está hablando Dios a través del profeta, dice, doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retiene. Fíjese pues cómo el manantial de aguas vivas, el agua es constante, es constante, es constante, ¿no? Símbolo de la vida eterna, ¿no? Una cisterna agrietada es un tanque fabricado por el hombre, ¿no? Y agrietado, pues es que tiene muchas grietas y por ahí se sale el agua. Entonces, cisternas agrietadas que el agua no retiene, entonces es un manantial seco, ¿no? Sí, es un tanque seco, una cisterna seca. Esa cisterna agrietada que vive seca porque no retiene el agua, es figura del alma que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Figura del ser, del hombre que no tiene el Espíritu Santo. Entonces vive seco, vive sin vida divina. Porque así como en el orden natural el agua es absolutamente necesaria para la vida humana, en el orden espiritual el agua viva que es el Espíritu Santo, es absolutamente necesaria para la vida espiritual, para la vida en Cristo, es decir, para la vida divina. Muy bien, miremos qué nos dice Zacarías, Zacarías 12:10. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Continúa Zacarías 13:1. Aquel día habrá una fuente abierta, oiga pues, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. ¿Qué dice Isaías 12:3? Dice, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación, ¿no? Ezequiel 47, todo el capítulo habla que del templo salía agua, ¿no? Y esa agua, todo lo que tocaba le daba vida. Y si estaba podrido, lo saneaba. Lo saneaba, claro, claro. Ese templo es figura, es prefiguración del cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo, que de su costado abierto brotó agua y sangre, o sea, los sacramentos, sangre la Eucaristía, agua el bautismo, porque es el Espíritu Santo, ¿cierto? Bien,
Ezequiel 36:25 dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Entonces veamos el numeral del Catecismo 694, donde nos aclara pues que realmente el agua es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice el numeral 694, los símbolos del Espíritu Santo. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo espíritu. También hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna. Repito, el espíritu, claro, el Espíritu Santo, ¿cierto? El espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que en nosotros brota en vida eterna. Claro, el agua está siendo muy claro, nos está diciendo que el agua viva, ¿no? Es el que brota, el que brota de ese manantial precioso que es el corazón de Cristo, el corazón abierto por la lanza, ¿cierto? Vamos al numeral 2560 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿no? Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, ¿no? La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, ¿no? Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber, ¿no? Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Repito, Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Ya lo habíamos dicho acá en el 694. Dice, el Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. Claro, brota de las profundidades de Cristo, es decir, Cristo es Dios Hijo, brota de las profundidades de Dios, como nos está diciendo aquí en este numeral. ¿Qué dice San Agustín respecto a esto, no? San Agustín dice, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué bien, San Agustín. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dice acá en Juan 19:28, ¿no? Bueno, antes de Juan 19:28, miremos acá Juan 7:37. Dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, pues puesto en pie, gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:38 dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. ¿No? Juan 7:39 dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Bueno, está muy claro, esto está muy claro. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Vamos a ver qué nos dice Luisa Picarreta
en su libro Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo respecto a esta palabra, ¿no? La quinta palabra, tengo sed, ¿no? Que la pronunció Jesús en la cruz, en la tercera hora de agonía en la cruz, ¿no? De 2 a 3 de la tarde. Dice así, está hablando Luisa a Jesús crucificado, ¿no? Dice, Jesús mío, ¿no? Claro, Luisa habla en nombre de las almas, ¿no? Todo el que medite las horas de la pasión, los textos de Luisa cuando le hablaba a Jesús, pues es el alma que medita hablándole a Jesús. Dice Luisa, Jesús mío, crucificado y moribundo, abrazado a tu cruz, siento el fuego que te devora toda tu divina persona. Tu corazón late con tanta violencia que levantándote las costillas te atormenta de un modo tan desgarrador y horrible que toda tu santísima humanidad sufre una transformación tal que te deja irreconocible. El amor que arde en tu corazón te seca y te quema totalmente, y tú, no pudiendo contenerlo, sientes la fuerza de su tormento, no solamente de la sed corporal por haber derramado toda tu sangre, sino mucho más todavía de la sed ardiente que tienes por la salud de nuestras almas. Mira esto tan lindo, tan teológico, tan espiritual que sigue. Y tú quisieras bebernos a todos cual si fuéramos agua, para ponernos a salvo dentro de ti. Repito, y tú quisieras bebernos a todos cual si fuéramos agua, para ponernos a salvo dentro de ti. Por eso, reuniendo tus fuerzas ya demasiado debilitadas, gritas, tengo sed. Ah, esta palabra se la repites a cada corazón. Tengo sed de tu voluntad, de tus afectos, de tus deseos, de tu amor. ¿No podrías darme un agua más fresca que tu alma? Ah, no dejes que me consume. Tengo sed ardiente y no solamente siento que se me quema la garganta, la lengua y la garganta, al grado que ya no puedo ni decir una palabra, sino que también siento que mi corazón se seca junto con todas mis entrañas. Piedad de mi sed, piedad. ¿No? Hermoso, muy teológico esto de Luisa Picarreta, ¿no? Bueno, muy bien, ahí están las citas bíblicas. Eh, miremos aquí el numeral 2561. Dice, tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva, es decir, le había dado el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja del Dios vivo. Ah, ya lo vimos. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas, Jeremías 2:13, ¿cierto? Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. Muy bien, eh, con que nos quede claro en este Santo Evangelio que el agua viva de la cual se habla en este diálogo entre la samaritana y Jesús, el agua viva es el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Que se nos da en el bautismo. Y quien reciba el bautismo, ¿no? Claro, y lo viva adecuadamente, pues desde su interior van a manar ríos de agua viva hasta la vida eterna, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor, no? ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor, no? Que tengamos mucha sed de Dios, que tengamos mucha sed de Dios, ¿no? ¿No? Dios quiere, Dios quiere que tengamos sed de Él. Mire, que aquí San Agustín nos dice, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Bueno, claro, digámosle al Señor que nos vuelva personas con un espíritu de oración continua, porque el Evangelio más adelante va a decir que ni aquí ni allá es donde se adora, que ya al Padre se va a adorar es en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Espíritu y verdad, espíritu y verdad.
Pues el Espíritu es el Espíritu en sí mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleva a obrar espiritualmente, ¿no? Y en verdad, pues la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿no? Cristo, ¿no? O sea, adoremos a la primera persona de la Trinidad en las dos personas. Adoremos a la primera persona de la Santísima Trinidad en las dos personas. ¿Qué dice el catecismo respecto a esto? El catecismo en el numeral 683 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es atraído por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a conocer a Cristo y quien nos lleva a Cristo, porque Cristo es quien nos va a llevar al Padre. Por eso se ora en espíritu y en verdad. Juan 14:26, ¿qué dice? Juan 14:26, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, Él les enseñará todo sobre mí, les recordará, explicará y enseñará todo sobre mí. Entonces, hagámonos más amigos del Espíritu Santo, conozcamos más al Espíritu Santo, leamos más sobre el Espíritu Santo en el Catecismo y en las Sagradas Escrituras, ¿no? Para que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleve a Cristo. Cuando nosotros sentimos esos deseos grandes de ir a misa, de leer la Sagrada Biblia, de orar y de esto y lo otro, no es una acción nuestra, es el Espíritu Santo que silenciosamente ya hizo un trabajo en nosotros. Es el Espíritu Santo que silenciosamente ya ha hecho un trabajo en nosotros que es el de acercarnos a Cristo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga. Quien escuche el video y no se haya inscrito al canal, inscríbase. Denle clic a la manito hacia arriba. Todo el que escuche el video, denle clic a la manito hacia arriba y hagan sus comentarios y cuéntenos cómo les pareció. Dios los bendiga.